transmitiendo nuestra... ¿Qué clase es? No sé qué clase es del Shabbat. Contando desde el estudio de la apertura. Es la que 1, 2, 3, 4, la quinta. El quinto estudio de este Shabbat. Y bueno, pues vamos a ver si se conecta alguien por ahí. Si andan tomando café los hermanos. Atole, café, champurrado. Carlita, ya llegó Carlita. Muy bien. Bueno, pues vamos a recordar. Siempre tenemos que empezar con un recordatorio para ver si nos acordamos de lo que hablamos la semana pasada. Y estamos en el capítulo titulado El coronavirus y las dos novias, que ya dijimos no son dos, pero cuando el Mashiach regrese pues va a encontrar o nos puede tratar, dijimos, con misericordia o con justicia, o va a estar la novia real y la novia falsa, podríamos decirlo así, también. Entonces, así se titula este capítulo y comenzamos hablando en este capítulo de la relación entre el Eterno y su pueblo, como la relación de una novia y un novio o de una boda. Y la semana pasada, relacionado a esto, acerca de las ceremonias importantes en las escrituras, además de la boda, mencionamos la ceremonia del Brit Milá. ¿Se acuerdan? Sí, que esto es el mandamiento de la circuncisión. Y como sabemos, bueno, esta clase nos ayuda a encontrar en las escrituras, en algunos pasajes, enseñanzas para los tiempos que estamos viviendo, que son enseñanzas que no están a simple vista en el, ¿cómo se le llama? En la interpretación literal, sino todo es generalmente simbólico. Entonces, la semana pasada hablamos acerca de la circuncisión y en los simbolismos que aparecen en esto y cómo se relacionaban pues con Mashiach, con la redención. Entonces estuvimos viendo Levítico capítulo número 12. Entonces, si quieren abrir su Biblia ahí para acordarnos un poquito lo que estábamos viendo, Levítico 12. Claudita, Shabbat Shalom. ¿Por qué no viniste, Claudita, con tu mamá? Que aquí está acompañándonos hoy. La hermana Blanquita, Shalom, hermana. La extrañamos, pero aquí estamos tomando champurrado en su honor. Bueno, mientras los hermanos buscan Levítico capítulo 12, Vaikra 12. ¿Ya lo tienen? Bueno, esto es lo que vimos la semana pasada. Ahí en los primeros versos del capítulo aparece una mujer que da a luz y un hijo varón que es concebido. Y nos dicen el verso número 2 que cuando la mujer daba a luz a este hijo varón, quedaba ¿en qué estado, hermanos? ¿Y por cuántos días? Impura, ¿por cuántos días? 7, muy bien. ¿Y cuando terminaba esta impureza, en qué día? En el 8. ¿Y en este día qué sucedía? Se realizaba la circuncisión. Entonces, se fijan cómo también lo que sucedía con el bebé o el hacerle la circuncisión al niño traía un impacto también en la mujer, porque ella estaba impura por esos 7 días hasta el 8º día cuando se le practicaba la circuncisión al bebé.
Dijimos entonces que el dar a luz en las escrituras, en otros pasajes proféticos, siempre se relaciona con ¿qué? ¿Se acuerdan? Redención o las venidas de Mashiach, tanto la primera como la segunda, pero en general redención. De forma simbólica, el concebir, el dar a luz, se refiere a la redención. Y vemos entonces ahí que el Mashiach en su primer venida deja a Israel, que representa a la mujer, en un estado de impureza. No es hasta el 8º día cuando Mashiach, por decirlo así, se practicaba la circuncisión, que dijimos que el día de la circuncisión o el 8º día representa ¿qué venida? Pues la segunda. Entonces, cuando Mashiach regrese, la mujer que es Israel también quedará limpia. Entonces, ahí está representado, pues, la tarea de Mashiach, tanto en su primera como en su segunda venida, y la redención de Israel en estos 2 versos, bueno, 3 versos, de manera simbólica. Esto lo aprendimos la semana pasada y también como recordatorio hablamos de la ceremonia que tradicionalmente se realiza en la circuncisión. Esto no está en las escrituras, pero es la forma en la que se realiza y también podemos obtener una enseñanza de esto. Dijimos que ya en la práctica se requieren de, pues, varios involucrados en esta ceremonia. ¿Recuerdan alguno? Tenían unos nombrecitos ahí en hebreo que mencionamos. ¿Quién se acuerda o lo no? Sandak, muy bien, mi hermana. ¿Alguien más? Y Mohel, muy bien. Entonces, o Moel, ahí están los dos. Y dijimos que el Sandak era alguien que no tenía que ser el padre biológico, sino el padrino, decíamos algunos, para entenderlo mejor, así lo explican algunos. Pero más que nada, pues era un varón de honor, que tenía que tener 2 características importantes. Una era el ser, ¿cómo, hermanos? ¿Se acuerdan? Una persona observadora de la Torá, de los mandamientos, y la otra era que tenía que tener un talit o llevar un talit. Explicábamos estas 2 características y decíamos que nosotros estaríamos representando al Sandak, casa de Israel. Quienes tienen al niño, en ese momento ellos son pues los responsables del niño o del bebé y van a entregarlo al Moel, que es quien circuncida, que está representando a casa de Judá. Entonces nosotros como Sandak, y aplicando estas características a nosotros, si nosotros queremos presentar a Mashiach a nuestros hermanos, tenemos que ser unas personas observadoras de la Torá, que estudian y que practican los mandamientos. Y la cuestión del talit, decíamos, no que nos vayamos a convertir al judaísmo, sino que se refiere a que hemos entendido y aceptado, y por decisión propia o por un deseo genuino, hemos aceptado nuestra identidad israelita. Entonces estamos en esa búsqueda y en esa aceptación. Y entonces nos convertimos en un Sandak, con una tarea y una responsabilidad muy importante de presentar a Mashiach a casa de Judá, que son ellos quienes van a practicar la circuncisión. ¿Qué es esto? Pues quienes van a aceptar a Mashiach como el Mashiach de Israel. Y entonces llegamos al 8º día, en donde ellos lo aceptan y realizan la circuncisión, y esto es, y Mashiach regresa. Todo este simbolismo encontramos en la ceremonia de la circuncisión. Y decíamos que nosotros como Sandak somos somos responsables de presentar al niño correcto. Y hablábamos
o nos cuestionábamos si lo que hemos estado entregando por más de 2000 años ha sido a el niño correcto, o hemos estado entregando o presentando a el Mugel, a un niño romano o grecorromano. Entonces era lo que nos cuestionábamos, y por eso pues es tan importante conocer verdaderamente a Mashiach. Como decía el pastor hace ratito, si no estudiamos cómo era él, cuáles eran sus hábitos, qué era lo que él hacía, sus enseñanzas, pues no vamos a poder presentar al Mashiach correcto. Y vamos a estar presentando en esa ceremonia de circuncisión a un niño pues que no es el hijo de Israel, por decirlo así, sino el hijo de Roma. Y mencionábamos el caso de Moshe, por ejemplo, que él creció como un niño egipcio, y la hija del faraón y el faraón realmente pues lo amaban, pero amaban más que a lo que Moshe era verdaderamente, un hebreo o un israelita. Ellos amaban la identidad que habían creado de alguien o un niño que se estaba siendo educado para ser el faraón de Egipto, con una identidad completamente egipcia. Lo mismo pasa con Yeshua, que en las religiones, llámese cristianismo o catolicismo, bueno, cristianismo en general, pues hemos creado una imagen distorsionada de un Mashiach distinto, que lo enseñamos y lo amamos y hablamos acerca de él, pero es una identidad que nosotros hemos creado, que en muchos aspectos está lejos de quien Yeshua realmente es. Entonces, por eso tan importante que ahora nosotros que ya hemos o estamos en este camino, que ya subimos ese escalón, como decía el pastor hace rato, le damos gracias al Eterno, pero además de darle gracias, nos hacemos conscientes de la tarea tan importante y la responsabilidad que tenemos una vez que el Eterno nos ha revelado esta verdad. No es para guardarla para nosotros, sino para compartirla y asegurarnos que estamos presentando al verdadero Mashiach. Entonces, hoy vamos a complementar un poquito este tema. Y si ustedes van ahí ya fuimos ahí en las escrituras a Levítico 12, a ver, los conocedores de las parashot, ¿qué parashá comienza ahí en Levítico 12? ¿Quién me puede decir? Tazria, muy bien. Recuerden que pues en este estudio por porciones, cada porción tiene un nombre. ¿Todos sabían eso? ¿Sí? Bueno, cada porción tiene un nombre, y el nombre de la porción, ¿de dónde se toma? La primera palabra que aparece. Y precisamente hace rato el pastor decía en la predicación que estas porciones, pues creemos que, o bueno, nosotros lo creemos, pero digo, mucho más en el judaísmo, creen que estas divisiones pues han sido inspiradas por el Eterno, y van a defender este tema de que la forma en la que están divididas realmente tiene en sí una enseñanza. Entonces, aquí está la porción Tazria, y después de la porción Tazria, ¿qué porción viene? ¿Quién sabe? O denle ahí en su Biblia a los siguientes capítulos a ver si logran identificar. Metzorá, muy bien. En Levítico 12 empieza Tazria, y en Levítico 14, si quieren ir ahí, en el capítulo 14 comienza la parashá Metzorá. ¿Ok? Para el que no sabía, ya se la saben, y bueno, siempre es bueno lo que el pastor nos dice, que si podemos aprendernos los nombres de las parashot con sus divisiones, pues sería excelente. Pero bueno, para quien no sabíamos, ahí en Levítico 12, parashá Tazria,
y en Levítico 14, Parashá Metzora. ¿Ok? Ahora bien, la Parashá Tazria, donde habíamos estado estudiando estos 3 versos acerca de la impureza de la mujer una vez que concibe y la circuncisión, ¿qué significa Tazria? Ella concibe, ¿ok? O concibe, pero se refiere a ella, a una mujer. Entonces ahí está, Tazria. Si lo quieren anotar, porque como les decía, los nombres nos van a enseñar algo. Entonces, esta porción, la mayoría de los años, se lee o se estudia junto con la Parashá Metzora. Casi siempre así es el estudio. Toca que se leen la doble porción, Tazria con Metzora. A lo mejor ahorita se van a acordar, pero varias veces las hemos estudiado juntas en estos años que tenemos estudiando la Torah de esta forma. Entonces, ¿qué significa la palabra Metzora? ¿Alguien sabe? O vayan ahí a ver la primera palabra. No. A ver, no escucho. Persona afligida con... No, Tazria no, con Sarat. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? Leproso, muy bien. A lo mejor la versión en la que tenemos va a cambiar un poquito porque pues en el hebreo el nombre toma, el título de la parashá es de la primera palabra que está obviamente en las escrituras en hebreo. O sea, a lo mejor acá en el español no va a ser la primera palabra, pero la palabra es leproso, como están mencionando algunos, o persona afligida con Sarat. ¿Qué era la Sarat? ¿Alguien recuerda? Algunas versiones traducen lepra, pero en sí, ¿qué era? ¿Alguien recuerda? ¿Qué era esta enfermedad o infección? No sé cómo le podemos llamar. ¿En qué consistía? ¿Alguien recuerda? Ok. Tenían que acudir con el sacerdote para hacer examen. Muy bien. Determinar si era Okay. Entonces, Sarat sucedía o se refiere a algo que sucedía en la piel. ¿Ok? Algo que sucedía en la piel, algunos dicen que eran manchas, llagas, pero era una enfermedad cutánea, vamos a decirlo así. Ahora bien, ¿esto por qué venía o por qué caía esta enfermedad en una persona? Algunos de los pecados era la Shon Hara, pero no era propiamente de la Shon Hara, sino pues podrían ser por algunos otros pecados. En alguna ocasión mencionamos que algunos rabinos dicen que por cualquier pecado que hace daño a tu prójimo. Entonces, pues la murmuración o el chisme es una, pero también podría ser por cualquier otro pecado. Pero bueno, el punto es que no caía como porque, ay, me enfermé de esto, sino era más bien como un castigo por un pecado que se cometía, ¿verdad? Entonces era una cuestión más que una enfermedad, algo espiritual, ¿de acuerdo? Y se llamaba Sarat. Entonces, la persona que tenía este Sarat, pues era todo un proceso para poder pues limpiarse de ese mal. Entonces ahí la Parashá Metzora nos empieza a hablar precisamente de en qué forma o cuáles eran los pasos en las que un leproso era purificado. Entonces volvemos a los títulos. Dijimos Tazria es ella concibe y Metzora un leproso.
Y casi siempre estos nombres de las parashot, cuando los juntamos, nos transmiten una idea que nos da una enseñanza. Entonces, si juntamos las dos palabras, Tazria y Metzorah, ¿cómo sería? Ella concibe un leproso. Ella concibe un leproso. Sería el título de estas parashot que casi todos los años se estudian juntas. Ahora, ¿qué podemos aprender de este título? Volviendo al tema de la circuncisión, ese bebé que está concibiendo a la mujer, pues es un bebé que nace o es un niño que está leproso o que tiene esta enfermedad de Zarat. Esa es la idea que nos está transmitiendo. Un bebé con Zarat. Y pues aquí nos preguntaríamos, ¿cuál sería el pecado que podría estar cometiendo ese bebé? En la idea que nos está transmitiendo estos dos títulos juntos. Ella concibe un leproso, un bebé leproso. Entonces ya habíamos dicho que el bebé estaba representando también a Mashiach. Entonces, ¿por qué creen ustedes que ese bebé tiene este mal de Zarat o es un bebé leproso? ¿Qué se les ocurre? Piensen así con las escrituras, ¿cómo pueden interpretarlo? Y sin miedo a equivocarse, ¿alguien quiera participar? Ella concibe a un leproso. ¿Quién quiere participar? Lo que ustedes quieran decir. A ver. Pues por nuestro pecado. Bueno, muy bien. Parece que ella cargó del pecado de todos. Muy bien, hermana, usted ya tiene una mente muy judía. No, pero vamos a Isaías 53:4, que es precisamente el versículo con el que, si ustedes investigan, en el judaísmo, de hecho, Mashiach es llamado leproso, es uno de sus nombres. En el judaísmo, Mashiach tiene varios nombres. Por ejemplo, la semana pasada o antepasada hablamos de Pérez, que es el rompedor, es uno de sus nombres, ¿se acuerdan? Hablamos acerca de esto y de cómo Mashiach pues va a derribar ese muro. Pero otro de sus nombres con los que es conocido también es como leproso. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Bueno, lo vamos a explicar. Isaías 53:4, ¿qué dice? Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras aflicciones, y nosotros le tuvimos por golpeado, por herido por Dios y afligido. Muy bien. Entonces ahí es un verso que se refiere a Mashiach y cómo él llevó nuestras cargas y nuestras enfermedades. Segunda de Corintios 5:21, ¿qué dice? El que no conoció pecado por nosotros, Elohim lo contó como pecador, para que en él se nos contara a nosotros como justos delante de él. Muy bien. Entonces esta es una cuestión, como decíamos y explicábamos, el Zarat era algo espiritual. Entonces sí, como dice Isaías, llevó nuestras cargas y nuestras enfermedades, pero más que eso se está refiriendo al pecado, porque esta enfermedad ocurría si cometías pecado. Entonces los pecados de nosotros que Mashiach cargó sin conocer pecado, siendo inocentes, sin haber transgredido la Torá, cayeron sobre él. Así como pudiéramos pensar, bueno, pues un bebé, pues qué pecado, ni la shonjara, pues cómo ni habla el bebé, podríamos pensar. Bueno, nos transmite la idea que Mashiach, que no conoció pecado, por nosotros, pues fue hecho pecador en su primera venida. Ese pues era su ministerio, era su tarea de redención. Entonces, ella concibe un leproso, nos habla de Mashiach. Les comentaba que este es un nombre con el que Mashiach es conocido en el judaísmo como leproso,
por esto que estamos explicando. Entonces, este título nos está profetizando algo acerca de Mashiach, que ese bebé iba a ser como un leproso. Ese bebé que ella concibe es un leproso por esta cuestión. Y entonces leproso es el nombre de Mashiach en el exilio. Y nos habla pues proféticamente de todo lo que iba a suceder con Mashiach y con su identidad. Y cómo su identidad pues iba a ser distorsionada. Y vamos entonces ahí a la parasha Metzorá a ver un poquito acerca del proceso de purificación del leproso. Dice el capítulo 14, verso 1, Yahweh le habló a Moshe y le dijo: esta será la ley para un leproso cuando vaya a purificarse. Hermana Leida, ¿nos ayuda con el siguiente verso? Me faltó, ¿verdad? Cuando se haya informado al sacerdote. No, ya leí el 1 y el 2. Ya se perdió. Yo pensé que ahí lo tenía. A ver, hermana. A ver. El sacerdote saldrá del campamento. Uh-huh. El sacerdote ve que el leproso se ha curado de su afección escamosa. Verso 4, hermana Hilda. El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 arcillas vivas, limpias y madera de cedro, lana e hisopo. Siguiente verso, hermana. ¿Lo tiene? ¿El 5? ¿Sí? ¿O quién sigue? Ahí que quiera leer. Verso 5. El cohen ordenará sacrificar una de las aves en una olla de barro sobre agua corriente. 6. Un ave viva él tomará y madera de cedro, y carmesí escarlata y el hisopo, y sumergirá el ave viva en la sangre de la ave que fue degollada sobre las aguas de Nivel. Muy bien. 7. Entonces la rociará 7 veces sobre el que se va a purificar de la erupción y lo purificará, y dejará libre al ave viva en el campo. 8. Aquel que será purificado lavará sus ropas, rasurará todo su pelo y se bañará en agua. Entonces estará limpio, y después de eso él puede entrar en el campamento, pero él debe vivir fuera de su tienda por 7 días. 9. Al séptimo día será rasurado todo su cabello, de su cabeza, de su barba y de sus cejas. Es decir, será rasurado todo. Su cabello, lavará sus vestidos y bañará su cuerpo con agua y quedará limpio. 10. En el día octavo tomará 2 corderos sin tacha, una ovejita en su primer año sin tacha, 3 décimas de efa de harina selecta mezcladas con aceite, para que una ofrenda de comida y un lote aceite. Ok. 11. El sacerdote que realiza la purificación presentará estas cosas delante de Yahweh, junto con el hombre que se va a purificar a la entrada de la casa de Aarón, a la entrada de la casa. 12. El sacerdote tomará uno de los corderos y lo ofrecerá con el lomo y aceite como ofrenda por la culpa, y los elevará como ofrenda de elevación delante de Yahweh. Muy bien, hasta ahí le vamos a dejar ahorita, pero hasta aquí está bastante como varios mandamientos que decimos, ay, que no los entendemos, a lo mejor caerían en la categoría de esos mandamientos difíciles de entender, y quizá no lo podemos ver a simple vista, pero hay bastante simbolismo y enseñanza profética encerrados en este pasaje. No nos vamos a concentrar en todo, pero sí hay algunos puntos que vamos a enfatizar. Entonces, primero que nada, nos habla ahí de leproso
¿Y dónde vivían los leprosos o dónde se encontraban? Fuera del campamento, ¿ok? Ahí se nos dice que ellos estaban fuera del campamento o en las afueras. Inclusive en algunos otros pasajes quizá hemos leído pues que este era el proceso, eran echados fuera del campamento y tenían que vivir allá. Además del leproso, ¿qué otro personaje aparece ahí? Se menciona el sacerdote. Entonces, tenemos al leproso y tenemos al sacerdote. ¿Y el sacerdote dónde estaba? Pues dentro del campamento. Entonces tenemos a alguien fuera del campamento y alguien dentro del campamento. Entonces los sacerdotes estaban acá realizando sus labores todos los días, las labores diarias que tenían, y los leprosos allá, fuera. Entonces se nos habla de un proceso en el que el verso número 2 nos dice, y vamos a leerlo en varias versiones, a ver qué tenemos aquí. Por ejemplo, esta versión israelita nazarena dice: esta será la ley para un leproso cuando vaya a purificarse, cuando se le haya informado al sacerdote. ¿Alguna otra versión dice distinto de las que tenemos aquí? La frase de cuando se le haya informado al sacerdote, ¿cómo dicen sus versiones? Esta llegará a ser la ley del leproso en el día que se haya de verificar su purificación, cuando haya que llevarlo al sacerdote. Ok, esa está muy correcta. ¿Alguien más? La versión del mundo. Sí, está muy apegada a lo que dice en el hebreo, pero ahorita lo comentamos. ¿Alguien más? Esta será la ley referente a la persona afligida con pesará en el día de su purificación. Será traído al Cohen. Ok. Pongan atención en la frase será traído, será llevado. ¿Alguien más? Se ha presentado. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra forma o todos dicen igual? ¿Ya son todas las versiones que tenemos? Será informado. La mía también dice será informado, pero no es lo que dice en el hebreo, entonces por eso me gusta ver más versiones. El de será llevado, será traído son más correctas. ¿Otra versión o ya son todas? Bueno, muy bien. Entonces nos dice el hermano en el libro que aquí en el hebreo, en la forma en la que está escrita el verbo, nos indica como que participa un tercero. El sacerdote está dentro del campamento, el leproso está fuera del campamento, el sacerdote no puede salir del campamento, ni el leproso puede entrar al campamento. Entonces, como dice, será traído o será llevado, ahí nos da a entender que hay un tercero que participa, que es quien lleva o va por el leproso para traerlo, ahora sí que como que al límite. Y dicen los rabinos que el leproso se acercaba como que al límite del campamento, pero sin entrar al campamento, y el sacerdote también en ese límite, pero sin salir del campamento, porque ahí se tenía que hacer una examinación. Y por eso dice por acá en el verso número 8, dice, después de eso podrá entrar al campamento, pero para eso ya se realizaron varias, pues ya se hizo la examinación y se realizaron varias cosas hasta que nos dice que ya podría entrar al campamento. ¿Sí se fijan en el verso número 8? Dice, y después de eso podrá entrar al campamento. Pero todavía no termina el proceso ahí. Tienen que pasar 7 días más y el proceso de purificación terminaba ¿hasta qué día? Hasta los 7 días. ¿Pero en qué día es finalizado? Al 8º día. Entonces, todo esto está conectado.
Y estas parashot que siempre se estudian juntas y que pareciera ser que no tienen ninguna relación, a la parashá que ella concibe con un leproso, pues los rabinos por años han dicho que están estrechamente relacionadas. Y aquí vemos elementos que se repiten. El tema de los 7 días y el 8º día son muy importantes. Entonces, de esto aprendemos, pues que como ya dijimos, el leproso está representando a Mashiach. Y el 8º día, otra vez, al igual que en la circuncisión, representa el día de su... Bueno, dice aquí que el 8º día es el día de su purificación, de la purificación del leproso. ¿Y qué representa? Pues representa ya la redención, la restauración de Yeshua como Mesías. Porque ahorita en el exilio él todavía pudiera estar, o su nombre en el exilio todavía es como un leproso. No porque él sea leproso, sino porque por nosotros pues tuvo que cumplir ese ministerio. Y no es hasta el 8º día cuando ya se le va a restaurar su estatus como Mesías. Entonces otra vez nos está hablando este tema de los 7 días y el 8º día de la redención y de la restauración de Mashiach. Ahora, ¿dónde entramos nosotros? En el tema de la circuncisión, ahí estábamos representados como el Sandak, que tenía la tarea importante de presentar al niño correcto, esto es de presentar a Mashiach. Y acá en el tema de la purificación del leproso, ¿dónde creen que entramos nosotros? ¿En el qué? Ay, no escuché. En el que lleva leproso. El leproso dice que era traído. Entonces, explican los sabios que para esto, ustedes saben, había una restricción. ¿Los del pueblo podían ir allá a convivir con los leprosos? Se supone que no te ibas a ir allá porque pues, eso era contagioso, podríamos decirlo así. Entonces explican los sabios que para que el leproso fuera traído hasta el límite, esto implicaba que un tercero se hiciera leproso, que estuviera dispuesto a convertirse en leproso para ir por ese leproso y traerlo hasta acá y que comenzara con su purificación. Entonces ahí es donde entramos nosotros, la tarea que tenemos de ir por el leproso y traerlo hasta los límites para que sea purificado. Y quería compartirles por aquí un verso, a ver, se me perdió, pero déjenme ver si lo encuentro rapidito. Está en Hebreos, o no sé si alguien se lo sepa. Dice, a ver, déjenme ir aquí al libro de los Hebreos. Se me perdió. No, menciona que salgamos fuera del campamento. A ver, déjenme ver si lo encuentro rapidito. Dice, por tanto, nosotros salgamos fuera del campamento, algo así, pero se me perdió. No quiero. Denme un segundito. Hebreos 13, ¿qué? 13:11. No es ese. 13:13. Ese. Así es. Entonces aquí, Hebreos 13:13
Nos explica el rabino, el que escribe el libro, que aquí Rab Shaul está conectando con este tema y que les decía, para que el leproso empezara su proceso de purificación, alguien tenía que salir fuera del campamento y traerlo. Y Hebreos 13:13 dice, salgamos pues fuera del campamento llevando su humillación o su oprobio, porque pues esto representaba que tú también te convirtieras como en un leproso. Entonces nos comparte la idea de que nosotros, todos los que somos seguidores de Yeshua, el Mashiach, también somos como leprosos, nos convertimos en leprosos al seguirle a él, llevando, como dicen otros versos, pues cargando también con ese madero. Y esto, bueno, implica muchas cosas, pero me llamó mucho la atención el verso 13:13, donde dice que salgamos fuera del campamento. Dice, porque dice, por eso también Yeshua padeció fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo por medio de su propia sangre. Nosotros también salgamos del campamento llevando la humillación o el oprobio, porque que una persona tuviera pues esta enfermedad, este zarat, no era algo de orgullo, era algo de vergüenza, de oprobio. Precisamente por eso el Eterno, pues yo creo que ordenó esto que era visible para que tú lo vieras y dijeras, ay no, yo no quiero tener eso, ¿verdad? Era algo que todos se podían dar cuenta. Imagínense que ahorita cada que pecáramos anduviéramos todos leprosos. Pues imagínense, todos aquí manchados, no se crean, pero sí era algo visible, que era humillante. Sí, entendemos que era, ¿cómo se sentirían ustedes de estar aquí todos manchados y leprosos? Pues sería algo humillante, ¿verdad? No, nada agradable. Entonces por eso aquí dice, nosotros salgamos fuera del campamento llevando esa humillación o ese oprobio, compartiéndolo, porque si Yeshua, nuestro Mashiach, es llamado el leproso, todos quienes le seguimos nos convertimos en leprosos también. Entonces, volviendo al tema, es de este modo que nosotros somos ese tercero que participa en convertirnos en leprosos y traer a Mashiach. Ahora, si nosotros somos el tercero, ¿quién creen que pueda estar simbolizando al sacerdote? Al Kohel. Vamos a decir que nosotros quienes seguimos a Yeshua, los seguidores, somos el tercero, y el Kohel, que también es necesario ahí, ¿a quién podrá estar representando? No, Yeshua es el leproso. Sí, pero nosotros también somos Israel. Miren, está el Kohel, está el leproso y está el que va y trae al leproso. Nosotros somos el que vamos y lo traemos. El leproso es Mashiach. ¿Y el Kohel? No. Casa de Judá. ¿Qué? Casa de Judá. Entonces ahí está. Exacto. Ellos son quienes... Nuestra tarea es, yo ya identifiqué, yo creo en Mashiach, ya lo identifiqué y quiero que toda esa distorsión que hay de Mashiach sea purificada. Y quiero que llegue la redención y quiero que acepten a Mashiach como el Hijo de Israel, como el Mashiach de Israel al 8º día, y que la purificación sea completada. Entonces, para que este proceso ocurra, hay dos partes, las dos casas, casa de Efraín y casa de Judá. Nosotros somos quienes tenemos a Mashiach y ellos, su tarea es examinarlo y aceptarlo como Mashiach y decirle, ahora sí, al 8º día acepto circuncidarte, vamos a decir, como ellos eran el Moel, quienes circuncidan. Sí, tú eres el Mashiach, te aceptamos como Mashiach y entras a Israel, por decirlo de alguna forma. Y en esta forma en este relato del leproso, es el sacerdote, hasta que el sacerdote lo examinaba y decía, sí, ya está
purificado, ya lo examiné y ya no encontré mancha en él, entonces ya la purificación o el proceso era concluido. Entonces él podía pensar, la persona que tenía Zarat podía decir, no, pues yo ya no me veo manchas, yo ya estoy limpio, pero no funcionaba así. Hasta que el sacerdote declaraba limpio al leproso, entonces se terminaba el proceso, pero se necesitaba que ellos declararan que el leproso estaba limpio. Entonces, pensándolo mejor y analizándolo mejor, yo creo que ya podemos entender la idea de que nosotros tenemos la responsabilidad, así como era nuestra tarea, presentar al bebé correcto, llevar a Yeshua y no a un niño romano. En este caso, nosotros también tenemos la tarea de llevar ya al leproso limpio, lo más limpio que podamos, sin toda esa identidad romana, sin todas esas costumbres y todo eso que se le ha añadido, porque ya hemos estudiado, porque ya nos hemos esforzado y hemos estado ahí tratando de presentar al Mashiach de la mejor manera. Nos hacemos leprosos, nos convertimos en seguidores de Mashiach y lo traemos hasta el límite. Y entonces Casa de Judá lo examina y no encuentra una mancha en él y lo declara limpio y dice, sí, él es el Mashiach. Y entonces al 8º día la redención es completada. Este es el simbolismo que hay detrás de la purificación del leproso. ¿Qué nos recuerda o qué nos queda a nosotros? Pues lo que yo creo que vemos en cada capítulo, la tarea tan importante que tenemos, y pues lo tengo que volver a repetir cada capítulo, de compartir el mensaje, de estudiar a Mashiach, comprenderlo, entender sus enseñanzas, despojarnos de lo que hay que despojarnos, como hablábamos ahorita. Y como les decía, cuando presentamos al Mashiach correcto, entonces la cosa cambia y cada vez hay menos división. Y cuando hay menos división, pues hay mayor unidad. Y cuando hay unidad, pues milagros suceden, como lo veíamos hace rato, que se unió todo el pueblo y entonces sucedió lo del Mishkan y luego les fueron entregadas las segundas tablas que representan la restauración del pacto del Eterno con su pueblo. Pues esto es lo mismo. Mientras más vayamos, tanto Casa de Judá como Casa de Israel, quitándonos lo adicional que tenemos, pues eso va a lograr que cada vez podamos unirnos más. Y esa unidad trae como resultado pues que Mashiach regrese, trae como resultado que el 8º día llegue y que nuestra redención sea completada. Entonces, estas son las tareas que nosotros tenemos. Así de importante es que lo hagamos o que no lo hagamos. Y pues con esta enseñanza estaríamos concluyendo este capítulo y conectándolo con lo que hablábamos en un inicio, donde Mashiach ya está listo para regresar, pero ve a su novia que todavía está dormida y le dice despierta y le pide quiero oír tu voz. Y dijimos, esa voz no es otra voz, sino una voz de arrepentimiento y una voz que proclama a Mashiach. El levantar nuestra voz, el hacernos notar, es que Mashiach nos está diciendo que quiere que esa voz se escuche como si trajéramos, ¿cómo se le llama esa cosa? Megáfono, micrófono o algo. Lo que nos está diciendo es que quiere que compartamos el mensaje del reino, el mensaje de Mashiach, desde la perspectiva correcta, ya no compartiendo el mensaje que se ha compartido por muchos años, pero como no es el mensaje correcto, pues no ha dado los resultados esperados. Entonces, esto se trata de unidad,
de quitar las añadiduras, de irnos limpiando y perfeccionando cada vez más para ser un solo pueblo, como aprendíamos también la semana pasada. Y lo que nosotros podamos hacer para contribuir a este propósito, pues será de mucha ayuda. Entonces, pues el llamado es ese, en este capítulo también, a hacer oír nuestra voz en lo individual, como comunidad, a levantar nuestra voz. Y vamos a terminar con un versículo que precisamente habla acerca de la voz, que está pues en el capítulo que nos habla de, por excelencia, como nos preguntó el pastor en una pregunta por ahí, en un test, de la renovación del pacto, que es Jeremías 33:11, por favor. Con este verso vamos a terminar, que habla acerca de la voz, pero de la voz que será escuchada si ahorita mismo pues levantamos la voz proclamando el mensaje. Entonces, para que esto nos motive, esto es lo que nos espera. Jeremías 33:11. ¿Quién lo tiene y lo quiere leer bien fuerte? Todavía se escuchará el sonido del gozo y de la alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la voz de los que gritan. Den gracias a Yahweh de los ejércitos, porque Yahweh es bueno, porque su bondad es eterna. Cuando traen ofrendas de acción de gracias a la casa de Yahweh, porque restauraré la suerte de la tierra como al principio, ha dicho Yahweh. Muy bien. ¿Alguien más que lo quiera leer? ¿En otra versión? Vamos a leerlo 3 veces. ¿Alguien más? 11. Sí, ha de oírse aún voz de regocijo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabada Yahweh Sebaot, porque Yahweh es bueno, porque para siempre es su misericordia, y voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Yahweh, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, dice Yahweh. Muy bien. Un último, el tercero. ¿Quién? ¿Quién lo quiere leer? ¿Nadie? ¿Sí, hermana? La voz de gozo y la voz de júbilo, la voz del novio, la voz de la novia, las voces de los que dicen, den gracias a Yahweh Sebaot, porque Yahweh es bueno, porque para siempre es su gracia. Incluso los que traen ofrendas de acción de gracias a la casa traen ofrendas de acción de gracias a la casa de Yahweh, porque yo haré que aquellos cautivos en la tierra regresen como antes, dice Yahweh. Amén. Entonces ahí nos habla de la voz, pero de voz de júbilo, voz de gozo, la voz del novio, la voz de la novia. Ya no es el novio nada más diciendo, hazme oír tu voz, levántate, despiértate. Ya es la novia también la que proclama, porque Yahweh es bueno, porque su bondad es eterna. Esto nos está hablando de la restauración. Gozo, júbilo es lo que nos espera, pero pues hay que ponernos las pilas todavía en esta oportunidad que tenemos. Recuerden que hablando de los días, el rabino nos dice que estamos en el 7º día, ya para llegar al 8º, ya falta poquito, es la perspectiva que nos presenta. Entonces, pues ya no falta mucho, así que todavía nos queda la oportunidad, un poquito de tiempo, esperemos, para hacer lo que nos corresponde. No sé si tengan, un comentario. Hay un canto, pero no sé si sea del mismo versículo que dice, voz de gozo hay en Judá y aquí en las calles de Jerusalén, voz de gozo y de alegría, voz de novio y de la novia. ¿Y lo han escuchado? Sí. ¿Sí es ese? Pues yo creo que dice igual, o a lo mejor un pasaje paralelo, pero dice igualito. Sí, dice igualito. ¿Alguien tiene algún comentario antes de finalizar la transmisión? Lo quiere cantar el hermano. ¿Alguien
¿Quiere comentar algo, hermanos, por acá? ¿No? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? 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 Bueno, pues vamos a terminar entonces este capítulo. Lo cerramos el día de hoy, coronavirus y las 2 novias. Y gracias a los 8 hermanos que estuvieron conectados aquí con nosotros desde sus casitas, estudiando este capítulo con nosotros. Que el Eterno les bendiga y nos vemos más tarde en el Abdalá. Adiós. No se ven, pero a ver, les voy a poner. Ahí están, diciendo adiós. Ya, ahí se están viendo. Hola, a ver por acá. Muy bien, les mando muchos corazoncitos.